¿Qué tal amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal cristiano adventista, estudiando el verbo. Bienvenidos a la Escuela de Cristo. Este sábado es un sábado especial. Es el Día Mundial de los Conquistadores. Y vamos a felicitar y saludar a nuestros queridos conquistadores. Para los amigos y amigas que no están dentro de la iglesia, los conquistadores son un club. Dentro de nuestra iglesia hay varios clubes. Y vamos pues avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Vamos con la lección 12. Rápidamente se ha ido el tiempo. Es muy importante para cada uno de nosotros que avancemos en el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, ¿verdad? Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y vamos a la lección número 12 para el 21 de septiembre del año 2024, titulada Juzgado y Crucificado. En esta semana estudiamos Marcos 15, que constituye el corazón de la narrativa de la pasión. Aquí se presenta el juicio de Jesús, su condena, las burlas de los soldados, su crucifixión y luego su muerte y entierro, cumpliéndose así varias profecías. Y una de ellas es la profecía que se encuentra en el libro de Daniel y en el libro de Isaías, en Daniel 9:26 y en Isaías 53:12. Esas profecías, como otras que se cumplieron en ese tiempo, marcarían en la historia humana un hecho trascendental que va más allá de nuestra visión humana. También aparecen la pregunta de Pilato, las burlas de los soldados, el letrero sobre la cruz, las burlas de los líderes religiosos y la inesperada aparición de José de Arimatea. El capítulo está lleno de dolorosas escenas que revelan verdades poderosas sobre la muerte de Jesús y lo que significa para la raza humana. Otras profecías que se cumplieron se encuentran en Salmos 22, 16 al 18 y Salmos 69, 20 y 21. Ahora, esas verdades poderosas sobre la muerte de Jesús y lo que significa para la raza humana tienen que ver en la muerte de Jesús, que éste descansaba de la obra de la redención. Pero vamos a entrar al punto central de esta lección. Pero antes quiero invitarlos, como siempre, a que tengamos una palabra de oración antes de abrir la palabra de Dios. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces la suprema alabanza y gloria. Padre eterno, en esta hora suplicamos por el perdón de nuestros pecados. Suplicamos también, Padre eterno, por nuestras familias, por nuestro trabajo y por cada una de las bendiciones que tienes para tus hijos, Señor. Padre eterno, suplicamos también que nos libres de todo mal y que tus ángeles acampen a nuestro alrededor para que siempre estemos en libertad de poder hablar de tu palabra y poder ser librados del enemigo. Gracias, Padre eterno, por escucharnos. Gracias por entendernos y por tenernos paciencia. Porque en Cristo Jesús te suplicamos todas estas cosas, Padre eterno. Amén, amén. Juzgado y crucificado. El punto central de esta lección se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Quiero invitarles para que tomen su Biblia. Marcos 15, 34. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el libro de libros, la Biblia? Marcos 15, 34. Leemos entonces. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es este
versículo, sin duda, impactante desde el punto de vista humano, que lo que sufrió y vivió nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo fuéramos libres, para que el pecado fuera pagado. Ahora, la hora novena es más o menos como las 3 de la tarde, en la que Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La muerte de Jesús estuvo rodeada de ironías. Una de ellas es que paganos y judíos por igual le declaraban rey. Sin embargo, ninguno de ellos cree realmente que lo sea, o creyó que lo sea. Mientras que los judíos piensan que Jesús llama a Elías mientras clama al Eterno, a su Padre, un soldado pagano lo declara Hijo de Dios. Y un miembro que pertenecía al concilio que declaró a Jesús reo de muerte, ofrece su propia tumba para que Jesús, que nació en un establo, sea sepultado como un noble. Es por eso que en esta lección hay por lo menos 5 eventos en los que vamos a centrarnos. Número 1, Pilato declara a Jesús Rey de los judíos. Marcos 15, del 1 al 15. Otro evento es: los soldados se postran ante el Rey de los judíos. Marcos 15, del 6 al 20. Número 3, la multitud llama a Jesús Rey de Israel. Marcos 15, del 21 al 32. El centurión declara a Jesús Hijo de Dios, ahí en Marcos 15, del 33 al 41. Y José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Marcos 15, del 42 al 47. Pilato declara a Jesús Rey de los judíos. Es el primer evento que vamos a analizar en esta hora. Rápidamente. Y quiero invitarles para que vayamos al capítulo 15 del Evangelio de Marcos, al versículo 9. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al Rey de los judíos? Es en este momento cuando un pagano, un gobernante, declara que Jesús es el Rey de los judíos. Obviamente lo declara sin saber o creer que realmente Jesús es Rey. Mucho menos estaba al tanto de las profecías que se cumplían en Cristo. Poncio Pilato era oficial romano que debía autorizar la muerte de Jesús. Todos le conocían su crueldad y falta de escrúpulos. Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 1. Lucas, capítulo 13, versículo 1. En este tiempo, o en este mismo tiempo, allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué significa esto? Significa que Pilatos era un gobernante sin piedad, ¿no? Era un gobernante que no solo estaba juzgando a Jesús, sino ya había juzgado y condenado a otros judíos y los había llevado a la cruz, los había llevado a la muerte, ¿no? Eso es lo que podemos decir acerca de este personaje. Y aunque reconoció públicamente: yo no hallo en él ningún delito, Juan 18:38, vamos rápidamente, Juan 18:38, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Cuando Pilato pregunta ¿qué es la verdad?, él estaba impresionado por las palabras de Jesús y habría escuchado más instrucciones. Pero la turba de afuera clamaba pidiendo una decisión, y Pilato no esperó una respuesta. Con este menosprecio, o más bien, con esto menospreció una oportunidad áurea. Al igual que Félix, esperaba una oportunidad más favorable
de acuerdo a lo que dice Hechos 24, 25. Si posteriormente el cielo le concedió otra oportunidad, también fue descuidada como esta. Pilato se suicidó años más tarde, de acuerdo a lo que dice Mateo 27, 24, ¿verdad? Lo que sí es que Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús y debiera haber dispuesto inmediatamente su libertad, pero no lo hizo. Esto había condenado al fracaso del plan del Sanedrín, ¿verdad? Ellos habían encontrado a Jesús culpable de blasfemia por haberse declarado Mesías, ¿verdad? Todo aquel que se decía ser o venir de parte de Dios lo acusaban de blasfemia, ¿verdad? Todo aquel que perdonaba pecados era blasfemo porque ellos se basaban en la palabra de Dios, de que solamente Dios podía perdonar los pecados, ¿verdad? En Marcos 14, del 61 al 64, podemos encontrar esto. Marcos 14, del 61 al 64. Marcos 14, del 61 al 64. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte. Sin duda, el versículo 62 es muy importante entenderlo, porque Cristo revela la posición que como ser divino tenía en el cielo. Por eso les dice: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Para el Sanedrín esto era blasfemia total, ¿verdad? Ellos habían encontrado a Jesús culpable de blasfemia por haberse declarado Mesías, ya que el Mesías estaba destinado a ser el rey de Israel. Fue esa la acusación que presentaron ante Pilato. Jesús no negó ni aceptó la acusación, pero les dejó claro a Pilato que no aspiraba a gobernar un reino terrenal. Marcos 15:2 y Juan 18, del 33 al 37. Pilato usó esta acusación para burlarse de los líderes judíos y les preguntó: ¿queréis que mate a vuestro rey? Marcos 15, del 8 al 15. Sin embargo, capituló ante ellos, castigando a Jesús y librando a un verdadero malhechor. Vamos al segundo punto de esta lección. Para ello, como siempre, quiero invitarles a que tomen sus Biblias, la palabra de Dios. Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 17 y 18. Marcos 15, versículos 17 y 18. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, y comenzaron luego a saludarle, diciéndole: salve, rey de los judíos. Los soldados se postran ante el rey de los judíos. Antes de ser crucificados, los reos eran desnudos y sometidos a una cruel flagelación. Uno o varios soldados golpeaban la espalda del reo con un látigo pensando en rasgar la carne. No eran 39 latigazos como daban los judíos. Un soldado golpeaba hasta cansarse. Conociendo la acusación contra Jesús, los soldados decidieron llevar a cabo una parodia para ridiculizarlo. Le colocaron una corona, le pusieron un manto real y le dieron un cetro y le sentaron en un trono y le hicieron reverencias como si de César se tratase. Ya leímos Marcos 15, del 17 al 19. Vamos a leer el versículo 19. Y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Vamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 28 al 29. Mateo 27, versículos 28 al 29. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida
de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Sin duda, con esto y sin saber, ellos fueron partícipes para que se cumplieran diferentes profecías en la palabra que están en la palabra de Dios. Para ellos era un juego cruel, aunque no podían ver a Jesús, en Jesús un rey. Algunos terminaron reconociéndole como el Hijo de Dios y sin saberlo rendían tributo a su verdadero rey. Vamos pues al tercer punto de esta lección. La multitud llama a Jesús de Israel. Esto se encuentra en Marcos 15:32. Marcos 15:32. Vamos rápidamente. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Agotado por el ayuno y la flagelación, Jesús fue incapaz de llevar sobre sí su propia cruz. Un extranjero compasivo fue obligado a cargarla en su lugar. Vamos a Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Como cordero que es llevado al matadero, de acuerdo a lo que profetizó el profeta Isaías, ahí en el capítulo 53. Vamos rápidamente. Isaías 53. Angustiado él, versículo 7, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y con boca delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió la boca. Entonces le desnudasen, le colocasen sobre la cruz, clavaron sus manos y pies y le levantasen en alto. Como un acto de misericordia, un soldado ofreció una droga que nublase su mente, mas Jesús rechazó este gesto. No dejaría que nada le impidiese entregarse consciente y voluntariamente al acto redentor. Es decir, a la obra de redención que era el plan de Dios. Marcos 15:23. Nuevamente fue víctima de las burlas, al igual que los soldados. Los judíos reconocían irónicamente a Jesús como el Mesías. Aceptaban que era capaz de salvar, Marcos 15:31, y aparentaban estar dispuestos a creer en él si se salvaba a sí mismo, Marcos 15:32. Vamos a leerlo, Marcos 15:31-32. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Ese punto es importante, puesto que más adelante vamos a ver cómo uno de ellos reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador y Redentor. Pero si Jesús salvaba, tanto ellos como nosotros estaríamos condenados. Esa es la pregunta, ¿verdad? Si Jesús salvaba, tanto ellos como nosotros estaríamos condenados, ¿verdad? No habría habido quien pudiera pagar el precio por nuestros pecados. Marcos 15:30, ¿verdad? Dice: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. En realidad, sin duda, de ninguna manera ellos creían que Jesús fuera el Mesías. De otra manera, nunca hubieran pronunciado dichas palabras, ¿verdad? Vamos al cuarto punto rápidamente. El centurión declara a Jesús Hijo de Dios. Quiero invitarles para que vayamos nuevamente al Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había esperado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Tanto judíos como paganos, como podemos ver, declararon que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Sobre las 12 del mediodía vinieron las tinieblas sobre la tierra, y a las 3 de la tarde Jesús expiró. Pero poco antes
de fallecer, Jesús clamó a su Padre con las palabras del Salmo 22, versículos del 33, no, Salmo 22, versículos 16 al 18. Vamos rápidamente. Más bien es Salmos 22, versículos del 16 al 18. Y, bueno, vamos a rectificarlo. Salmos 22. Es el versículo 1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y en Marcos 22, del 15 al 33 al 34, Marcos 15, 32 al 34, leamos solamente el 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pocos se dieron cuenta cómo Jesús cumplía al pie de la letra este salmo mesiánico. Y no solamente este salmo mesiánico, también se cumplía lo que dice el profeta Daniel. En el capítulo 9, versículo 26, vamos a leerlo rápidamente. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La primera parte de esta cita, sí, se refiere a la muerte de Jesús en tiempos del Imperio Romano. Podemos ver el sorprendente paralelismo entre el comienzo y el final del ministerio de Jesús. Por un lado, su bautismo, que también es referido en el libro del profeta Daniel, ¿verdad? El bautismo de agua, y donde Juan representa a Elías. Los cielos se abren, el Espíritu desciende y Dios declara a Jesús como su Hijo amado. Y en la crucifixión de Marcos 15 del 34 al 39 vemos el bautismo de sangre, el pueblo que cree que Jesús llama a Elías, los cielos se oscurecen y el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. Jesús exhala su espíritu y un soldado pagano, un centurión, declara a Jesús el Hijo de Dios. Es interesante porque es una ironía todo lo que sucede en este gran acontecimiento que marcó en el tiempo un gran hecho asombroso que sin duda jamás se volverá a repetir. Vamos al último punto de esta lección, estimados amigos y hermanos. Para terminar, José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Otra ironía en este evento, ¿verdad? Un judío que pertenecía a la corte o al Sanedrín de los hombres que gobernaban al pueblo de Israel, pedía el cuerpo de Jesús para darle digna sepultura. Vamos a Marcos 15:43. Marcos 15:43. Estamos llegando al final de esta lección, la lección número 12. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Los evangelistas dejan en claro que Jesús murió realmente en la cruz. No fue un desmayo o una catalepsia. Los romanos sabían diferenciar a un crucificado aparente muerto de uno realmente muerto. Vamos a ver esta cita en Marcos 15 del 44 al 45. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José de Arimatea. Versículo 45. Y por si fuera poco, los mismos judíos incitaron a un soldado para que le atravesase el corazón con una lanza. Juan 19, 33 al 44. Juan 19, del 33 al 44. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
Era sumamente extraño que la muerte ocurriera tan pronto después de la crucifixión. Algunas víctimas vivían durante varios días. Orígenes, que vivió en el tiempo cuando todavía se practicaba la crucifixión, menciona que la mayoría de las víctimas sobrevivían toda la noche y al día siguiente, ¿verdad? Esto está en Orígenes, comentarios sobre Mateo, sección 140. Y ver también Eusebio, la historia eclesiástica, ahí en el capítulo 8. Tras la muerte aparece en escena un hombre rico, influyente y miembro respetado del Sanedrín, José de Arimatea. Marcos 15:43. Hizo por Jesús lo que sus discípulos eran incapaces de hacer. Pidió el cuerpo a Pilato, compró una mortaja nueva y ofreció su propia tumba para albergar el cuerpo de Jesús. Marcos 15:46. Varias mujeres, Mateo y Marcos solo mencionan dos, fueron testigos oculares del sepelio. Vamos al versículo 46 y 47 de Marcos 15. 46 y 47. El cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba clavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. El comentario bíblico adventista, al hablar de cómo miraban las mujeres, miren lo que dice. Se fijaban, según la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? El griego implica que las mujeres observaban atentamente la inhumación de Jesús, haciendo planes para embalsamar su cuerpo después de que hubieran pasado las sagradas horas del sábado. Lucas 23, versículo 54 a el capítulo 24, versículo 1. Ellas serían también las primeras testigos de su resurrección. Por eso ahí en Marcos 16, 1 y 2, miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Esto me llama la atención un poco porque esto que pretendían hacer María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ya lo había hecho José de Arimatea. No solamente compró sábanas para envolverle, sino también compró ungüentos para embalsamarlo a Jesús. Esto nos habla de alguna manera de su incredulidad de José de Arimatea, aunque vio en Jesús varias señales de que su presencia en esta tierra venía del cielo. El hecho de haber dispuesto que se le embalsamara y comprado especias y ungüentos, nos da la idea, por un lado, que quizás no creía que fuera el Hijo de Dios, o por otro lado, que se le dignificara a Jesús como un verdadero rey. ¿Verdad? Esto, de alguna manera, habla bien de José de Arimatea. Ahora, después de la muerte de Jesús, podemos ver que nunca había atraído Cristo la atención de la multitud como ahora que estaba en la tumba. Según su costumbre, la gente traía a sus enfermos y dolientes a los atrios del templo preguntando: ¿quién nos puede decir dónde está Jesús de Nazaret? Muchos habían venido de lejos para hallar a aquel que había sanado a los enfermos y resucitado a los muertos. Por todos lados se oía el clamor: queremos a Cristo, el sanador. En esta ocasión los sacerdotes examinaron a aquellos que se creía daban indicios de lepra. Muchos tuvieron que oírlos y declarar leprosos a sus esposos, esposas o hijos y condenarlos a apartarse del refugio de sus hogares y del cuidado de sus deudos, para advertir a los extraños con el lúgubre clamor: inmundo, inmundo. Sea todas las gentes, página 722. Las manos amistosas de Jesús de Nazaret, que nunca negaron el toque sanador a los leprosos,
estaban cruzadas sobre su pecho. Los labios que habían contestado sus peticiones con las consoladoras palabras quiero, sé limpio, estaban callados. Muchos apelaban a los sumos sacerdotes y príncipes en busca de simpatía y alivio, pero en vano. Aparentemente estaban resueltos a tener de nuevo en su medio al Cristo vivo. Con perseverante fervor preguntaban por él. No querían que se les despachase, pero fueron ahuyentados de los atrios del templo y se colocaron soldados a las puertas para impedir la entrada a la multitud que venía con sus enfermos y moribundos demandando entrada. Los que sufrían y habían venido para ser sanados por el Salvador quedaron abatidos por el chasco. Las calles estaban llenas de lamentos, los enfermos morían por falta del toque sanador de Jesús. Se consultaba en vano a los médicos, no había habilidad como la de aquel que yacía en la tumba de José. Por esto el profeta bien decía que Jesús era el deseado de todas las gentes. Termino, como siempre, con una joya de la pluma inspirada del Espíritu Profecía y aclaro para todos ustedes amigos y amigas, una de las creencias de nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, es el Espíritu de Profecías, basados no solamente en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y en Apocalipsis 19, 10, sino prácticamente, sí, en toda la obra del Espíritu Santo podemos ver el espíritu de la profecía, porque no hará nada Dios sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Miren lo que dice esta cita. En su condición de sustituto y seguridad del hombre, la iniquidad de éste fue depositada sobre Cristo. Se lo contó entre los transgresores para que pudiera redimirlos de la maldición de la ley. La culpa de cada descendiente de Adán de todas las épocas oprimía su corazón, y la ira de Dios y la terrible manifestación de su disgusto frente a la iniquidad llenaron de consternación el alma de su hijo. El apartamiento del rostro divino de junto al Salvador en esa hora de suprema angustia atravesó su corazón con un pesar que jamás podía comprender plenamente el hombre. Cada espasmo soportado por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que fluyeron de su frente, sus manos y sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo y la ineludable angustia que llenó su alma cuando su padre ocultó su rostro de él, hablan al hombre diciendo, por amor a ti, el Hijo de Dios consintió en permitir que estos terribles crímenes fueran depositados sobre él. Por ti saqueó los dominios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la vida inmortal. Con esta cita, estimados amigos y hermanos en Cristo, damos o finalizamos este repaso de la lección número 12 de Escuela Sabática para Adultos. Sin duda, este estudio nos va a traer grandes bendiciones para que verdaderamente entendamos la gravedad del pecado, para que entendamos también la necesidad de aceptar a Cristo como Salvador, para que su muerte, su sacrificio y su obra redentora y expiatoria en el cielo no sea en vano. Por eso el apóstol Juan, ahí en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 1, miren lo que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Llegamos al fin de esta lección entonces, y aprovecho para, como siempre, enviarles un fuerte abrazo fraternal a cada uno de ustedes y agradecer.